Vivir es Cristo, vivir es Cristo. Hermanos, queridos hermanos, buenos días. Hoy día vamos a comenzar nuestra reunión, ¿cierto? De los días domingos, como siempre, ¿cierto? Diferente, Dios, a los domingos anteriores, ¿cierto? Obviamente por nuestro cuidado, digamos, de nuestra coronavirus, pero igual, a través de las redes sociales, ¿cierto? De Facebook, podemos igual escuchar nuestra reunión, digamos, del día de hoy. Se les saluda a todos, ¿cierto? A todos los hermanos, ¿ya? En especial, ¿cierto? A nuestra hermana Marta, Dios, que ayer falleció su mamá, ¿cierto? Su madre, ya, entregándole todas nuestras condolencias como iglesia, ya, como hermanos también, ¿verdad? Estando con ella en oración, hermanos, les pido mucha oración por la familia de ella, ¿cierto? Para que Dios pueda obrar en ella y, ella está haciendo un testimonio real en su familia también. Así que se le agradece, digamos, todas las oraciones para su familia, ¿ya? Hermanos, para continuar, ¿cierto? Vamos a orar primeramente, ¿ya? Para que nuestra reunión del día de hoy, ¿cierto? Sea obviamente guiada por nuestro Señor Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre, gracias Todopoderoso, gracias Creador del cielo y de la tierra, gracias por su amor, gracias por su fidelidad, gracias, Padre, porque usted ha sido bueno, ha sido perfecto, ha sido eterno, Dios. A pesar de las dificultades que podamos tener, Dios, usted nunca nos abandona, Dios. Usted no jamás abandona a su Hijo, Dios eterno. Y esa es la confianza que tenemos, Padre, a través de Cristo Jesús, quien vino, quien murió en la cruz por nosotros, Dios, por nuestros pecados, Dios, pero que al tercer día resucitó entre los muertos, Dios. Y hoy está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Te damos gracias, Dios, por todo lo que nos anhela día a día, Dios. Y en especial, Dios, como decía al principio, Dios, oramos en especial por la familia, Dios, de la hermana Marta, Dios, que ayer falleció su mamá, Dios eterno. Sabemos el dolor a veces en nuestros corazones, Dios, el fallecimiento de un padre o madre, Dios, pero está usted, Dios eterno. La vida es suya, Dios. Nosotros solamente somos un peregrinar en esta tierra, Dios eterno. Oramos también en especial por la familia, Dios, de nuestra iglesia, Dios, por cada uno de nuestra familia, Dios. Oramos por este Yapel también, Padre eterno, que si bien estamos en tiempos difíciles, Dios, pero nosotros no debemos tener temor, Dios. Debemos estar seguros en Cristo siempre, Padre eterno, porque usted un día nos rescató de las tinieblas, Dios, y hoy los tiene a la luz del Padre, Dios. Bendito Dios, bendito Padre, bendito Jesucristo. Te damos tantas gracias, Dios, por este día domingo, que sea perfecto, sea eterno, Dios. Oramos también por el Salmo que voy a leer también, Padre, para que su paz reine en cada uno de nosotros y el Salmo también nos llegue a nuestros corazones. Y oramos también en especial por la palabra que vamos a escuchar hoy día, Dios, a través de Facebook o de las redes sociales, Dios. Gracias, Padre, porque usted es bueno y ha sido misericordioso y piadoso. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Abran toda su Biblia, hermanos, en el Salmo 28, ¿ya? Como decía un día atrás, hermano Juan Manuel, con un cafecito ahí al ladito ustedes, ¿ya? Nosotros acá, obviamente, leyendo la palabra de Dios. Primero, ¿cierto? El Salmo 28, hay un título ahí, dice, plegaria pidiendo ayuda y alabanza por la respuesta, ¿ya? A ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desentiendas de mí, para que no sea yo, dejándome tú semejante a los que descienden al sepulcro. Oye la voz de mi ruego cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. No me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Dales conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos. Dales su merecido conforme a la obra de sus manos, por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová, ni a las obras de sus manos. Él los derribará y no los edificará. Bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos.
Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón, y con mi cántico la alabaré. Jehová es la fortaleza de su pueblo. Él es el refugio salvador de su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad, y pastoréales y susténtales para siempre. Amén. Amén. Hermano, este es un salmo de verdad que a mí, de verdad que ayer con mi esposa, ayer lo analizamos, lo leímos la noche, tarde noche. Es tremendo, ¿cierto? Es tremendo porque en realidad parte diciendo un poco, digamos, en sus plegarias, ¿cierto? David, ¿cierto? El rey David, es como que Dios no lo estuviera escuchando, ¿cierto? ¿Verdad? Y es lo que nos pasa también a nosotros hoy día. Muchas veces oramos y decimos, hoy Dios no me escucha mis oraciones. Y a veces queremos las cosas de inmediato. Y cuando en realidad los tiempos de Dios son muy distintos a los tiempos nuestros. Y no era muy diferente en esos tiempos, ¿ya? A veces queremos todo tan rápido nosotros, ¿cierto? Pero en realidad Dios tiene su tiempo y se hace su voluntad y no la nuestra. Y ahí es donde a veces tendemos un poquito a confundirnos en ese sentido, ¿ya? Dios siempre nos está escuchando, hermanos. Siempre, siempre. Somos nosotros que a veces pensamos que no los está escuchando. A veces no los responde de inmediato simplemente para ciertas circunstancias, ¿ya? Pero Él siempre está con nosotros, ¿ya? En segundo lugar, ¿cierto? Habla también de un castigo a su enemigo, ¿cierto? De David pidiendo castigo a su enemigo. Pero hoy día, hermano, con la llegada, ¿cierto? Con la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Nosotros hoy día debemos perdonar a nuestros enemigos, hermanos. Debemos perdonarlo, aunque nos cueste, ¿cierto? Pero debemos perdonarlo, así como Cristo nos perdona a nosotros hoy día. Nosotros también debemos saber perdonar a nuestros enemigos que podemos tener, ¿cierto? Y esa es un poco la confianza que debemos tener, ¿ya? También habla, ¿cierto? Bendice a su pueblo, ¿cierto? En los últimos versículos, ¿ya? Bueno, después que David, ¿cierto? Entiende que Dios sí lo está escuchando, ¿cierto? En lo último, David estaba tan agradecido de Dios Padre, ¿cierto? Que él con gozo, con alegría, con cántico, ¿cierto? Le da gracias a Dios. Para nosotros, para estos tiempos, hermano, debemos ser exactamente igual nosotros hoy día, ¿cierto? Dios nos escucha nuestras oraciones, Dios nos responde en su tiempo, no en el nuestro. Y de eso debemos ser muy agradecidos, debemos darle gozo, alegría. Por eso debemos estar orando fervescientemente, día a día, hermanos, ¿ya? Con cánticos también, porque Dios jamás abandona a su pueblo, jamás lo va a abandonar tampoco, y nunca lo ha abandonado, ¿ya? Así que eso es un poquito, hermano, también quería compartir con ustedes, ¿cierto? El texto, digamos, del Salmo. Ojalá que en la semana también lo puedan leer, ¿cierto? Para que puedan de una u otra forma ir tomando, digamos, conciencia, ¿cierto? Y llevar a cabo todo lo que vamos aprendiendo día a día, hermano, ¿ya? Así que eso quería presentarle, ¿ya? También, hermanos, ¿cierto? Quiero dar unos avisitos también, ¿ya? Bueno, estar orando por las peticiones, ¿cierto? Que se hicieron a través del Cambio en Cristo, ¿cierto? En el WhatsApp, ¿ya? Estar orando en esas peticiones todos los días, ¿cierto? Recordar también el día martes, conectarse, ¿cierto? A la página, a Facebook, ¿cierto? Para la reunión, ¿cierto? El día martes, ¿ya? Y también, obviamente, hermano, hacer preguntas, porque hoy hay muy pocas preguntas el martes, así que necesitamos que haya más preguntas, hermano, ¿ya? Y obviamente estar, digamos, hoy día también son los funerales de la hermana Marta, hoy día a las 13 horas, ¿cierto? ¿Ya? En el cementerio, obviamente, ¿ya? Y obviamente estamos orando por ella, ¿ya? Así que, hermano, buenos días, le doy el pase aquí a nuestro hermano Pablo, que va a compartir la palabra, ¿ya? Gracias. Buenos días, mis hermanos. Gracias, Sergio, por esta introducción y este inicio de nuestra reunión de este día 26, domingo 26 de abril. Ya queda poquito para que se acabe este mes. Y estoy contento nuevamente de estar junto a ustedes
a pesar de que estamos separados por distancia, pero este vínculo digital nos ayuda a sentirnos más cerca. Tendremos la oportunidad un ratito más junto con Juan Manuel de estar en sepelio, las exequias de la señora Elena Piñones. Queremos reiterar el saludo a Marta, parte de nuestra iglesia. Queremos darle toda la tranquilidad y la paz a ella y junto o a través de ella a su familia. Queremos pedirle a Dios que pueda traer consuelo en momentos difíciles. Sabemos que fue su madre en el sentido de su crianza y queremos apoyarla en este proceso. Así que para Martita, abrazo y ya vamos a tener ocasión en un ratito más de poder estar contigo. Bien, quiero que abra su Biblia, como es ya costumbre los días domingos, porque estamos revisando la carta de Pablo a la iglesia de Corinto y he puesto por título a los versículos que nos corresponden ver, trayendo la imagen del cielo, porque creo que ese es el concepto principal que quiero que vaya a quedar en sus mentes. Pero antes de pasar a la palabra, a los textos que nos corresponden del 15, del 45 al 50, traje una pequeña reflexión de un libro, para algunos conocido, un libro de filosofía, se llama El Mundo de Sofía, y hay un diálogo ahí breve que quiero señalar para hacer la introducción al tema. En ese libro aparece el siguiente diálogo, dice: un neurocirujano y un astronauta hablaban de religión. El neurocirujano era cristiano y el astronauta ateo. Y este dijo: he estado en el espacio muchas veces y nunca he visto a Dios o a los ángeles. Entonces el neurocirujano replicó: he operado el cerebro de muchas personas sabias, pero nunca he visto un pensamiento. Este ejemplo, bueno, en realidad siempre se ocupa para poder dialogar o a tener una discusión acerca de si creer o no en Dios. En realidad no lo traigo con ese fin, sino que quiero sacar de ese diálogo, rescatar la parte que enseña cómo está relacionado el pensamiento con la mente. Ciertamente hay un misterio muy importante entre lo material y lo inmaterial. Tenemos por un lado la mente, si lo pensamos como pensamientos o ideas, que no es tangible, no son cosas concretas. Y tenemos el cerebro, que sí conocemos que está formado por neuronas y que ocupa medios físicos. Si usted estudia acerca de cómo funciona el cerebro humano, se va a dar cuenta que está dominado por sencillas leyes de la física. Diferencias de gradiente hace que el sodio, el potasio fluya a través de una membrana y eso genera un impulso eléctrico que hace circuitos neuronales, finalmente hacer este pensamiento. Pero cómo el pensamiento y cómo las ideas se integran a algo que es material, algo inmaterial, se pueden vincular, es realmente un tema misterioso. Y a pesar de que lo podemos entender y de hecho usamos el cerebro y las ideas vinculadas, juntas, no podemos establecer ese punto, ese nexo donde una pasa a la otra. Y la Biblia, justamente los temas que vamos a hablar hoy día, va a hablar de una parte material, del cuerpo físico, y también nos va a hablar del área espiritual, así como también en el cerebro están los pensamientos juntos con impulsos eléctricos que generan esta combinación de factores. El hecho de tener en nuestro mismo ser, en nuestra misma persona, un área física y un área espiritual, como lo denomina la Biblia, también tiene algo de misterioso. Por lo tanto, lo que vamos a ver en los próximos versículos nos va a hablar de esas dos condiciones, de esos dos lados, y cómo deben ser puestos en línea con Dios para finalmente estar bien con Él. Vamos entonces a los versículos que nos corresponden hoy. 1 Corintios 15, 45, los vamos a ver en pantalla, para que también siga la lectura aquellos que no tengan Biblia y que estén con sus Biblias ahora en casa. Vamos a orar y vamos a leer para analizarlo posteriormente. 1 Corintios 15, 45 dice así: así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal; el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal,
traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Oremos un momento. Señor, te damos gracias en este domingo de poder tener la posibilidad de seguir aprendiendo de tu palabra. Ella es la fuente de vida, ella representa lo que tú has pensado y has querido comunicar al hombre, y queremos darte las gracias por que una vez más podemos participar en conjunto, aún separados por distancia, pero en conjunto, vinculados por estos medios, para reunirnos y conformarnos a tu imagen y aprender de lo que tú quieres que aprendamos, Señor. Gracias por esta oportunidad nuevamente. Sabemos que necesitamos de ti en todos los sentidos de la palabra, y especialmente lo que vamos a aprender hoy día, Señor. Necesitamos tu vida espiritual, necesitamos tu persona que esté internamente unida a nosotros para que nos des vida espiritual. Gracias, Señor, por lo que vamos a compartir. Esperamos a que todos los que nos están viendo, nuestros hermanos y amigos que se vinculan por estas plataformas, Señor, también puedan recibir tu ayuda, tu socorro, y tú les hables directamente a ellos por medio de la palabra. Que no sea yo, que sean, Señor, tus palabras llegando y tocando sus corazones. Te lo pido por las misericordias, por el amor que mostraste en Cristo y en su obra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, los versículos que acabamos de leer están dentro de un capítulo completo que ya lo hemos ido analizando, que habla de la resurrección. Y este va a ser un subtema dentro de todo el capítulo, porque está hablando Pablo, como ya dijimos, de dos facciones, del área espiritual y del área material o física. Y vamos a ver cómo están conectados y lo que debemos aprender de esa parte, de esas dos partes. Y así como lo mencionaba en el ejemplo, cómo funciona nuestro cerebro físico interaccionando con los pensamientos, con las ideas que son inmateriales, necesitamos comprender a través de las Escrituras perfectamente o lo mejor posible para poder tener una idea precisa de cómo se relacionan ambas partes. Hoy día hay muchas ideas con respecto a la espiritualidad. Creo que toda la gente habla un poco de ese tema. Se está incluso en círculos académicos refiriendo mucho más a que la espiritualidad es importante en el ser humano. Pero la espiritualidad no definida como la Biblia lo define, en realidad son sencillamente emociones, sentimientos, búsquedas de alguna supuesta elevación, pero que no tiene correlato con cómo Dios ve el concepto de espiritualidad. Y en realidad en este capítulo Pablo comienza nuevamente a citarnos la historia por segunda vez de Abraham. Lo habíamos visto en versículos previos, y hoy día en este versículo 45, que es el primero, nuevamente Pablo habla y trae a colación la historia de Adán. Recordemos, y ya lo dijimos la vez anterior, que Adán es una persona real, es una persona y una historia que es muy fundamental que la entendamos así, la recibamos así, porque es de enorme importancia en todos los sentidos, porque Adán obviamente fue, si creemos en la creación por Dios, fue nuestro primer hombre, formado por Dios, a imagen y semejanza de Dios, y por lo tanto es el padre biológico de todos, genéticamente hablando. También lo que pasó con Adán después de que comió lamentablemente ese fruto, la Biblia nos habla de que hubo consecuencias para él, para nosotros, para la tierra completa. Todo lo que hay en ella quedó maldito por causa de esa insolencia de desobedecer a Dios. Y todos nosotros tenemos esa fuente de maldad, esa fuente de daño a partir de lo que Adán hizo, como nos dice Romanos 5:12. Que la muerte y el pecado entraron a través de él. Ahora el apóstol trae nuevamente y cita literalmente Génesis capítulo 2 versículo 7, lo quiero leer, para hablar de las características naturales con que fue hecho este primer hombre. Dice en Génesis, y eso es lo que cita Pablo en este capítulo, dice en Génesis 2:7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ese versículo tan pequeñito, puesto en la primera parte de nuestra Biblia, muestra el origen del hombre como un ser viviente, como alguien creado con un diseño por Dios, y que en un momento Dios, a través de su aliento,
que no sabemos precisamente cómo lo hizo, pero reorganizó de alguna manera los átomos que tiene el polvo, que son los mismos que tenemos nosotros, a saber, el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno y el oxígeno. De alguna manera sensacional, Dios lo reorganiza y a eso lo transforma en un ser viviente, en una persona como nosotros, en el sentido que funciona biológicamente, que piensa, que razona, que camina, que tiene necesidades biológicas para ir al baño, para desplazarse, para alimentarse, dormir y descansar su cuerpo, etcétera, etcétera. Pero lo que sabemos que pasó con Adán luego de esta formación física o biológica es lo que sabemos lamentablemente a través del engaño de la serpiente. Eva y Adán comieron del árbol y hasta ahí nomás llegó su vida completa, porque su lado espiritual murió. Dios le advierte a Adán que el día que comiera de ese árbol ciertamente moriría. Pero él no murió de una manera física, sino que murió solamente su lado espiritual, porque de hecho, si usted revisa la Biblia en Génesis 5:5, Adán vive hasta los 930 años. Si no lo sabía, una persona muy longeva para nuestro estándar. Y en ese periodo largo de tiempo tuvo hijos e hijas, vivió naturalmente como cualquier persona. Comió, se reprodujo, tuvo todas las cosas que usted tiene en esta vida, de necesidad de alimentarse, de desplazarse, de moverse, de crecer, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esa primera parte de este capítulo, de este versículo específicamente, 45, nos está mostrando que el primer hombre había sido un ser biológicamente como nosotros. Pero la segunda parte del versículo nos habla de un segundo Adán. Y esa es la principal idea de Pablo, mostrar quién es ese segundo Adán, o lo llama también postrer Adán, como segundo, como final, con una característica importante que vamos a analizar, porque de eso se trata este texto. Dice que ese segundo Adán, o postrer Adán, tiene la característica de ser espíritu vivificante. ¿A qué le sonará a usted, que nos está viendo en su casa, ser espíritu vivificante? Como lo dice el término, es algo que da vida, un espíritu que da vida. ¿Y quién será ese personaje misterioso? ¿Quién será el segundo Adán o el postrer Adán? Ya lo vamos a ver. Pasemos versículo a versículo para ir analizando. Versículo 46 dice lo siguiente: mas lo espiritual no es lo primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Claro, exactamente como lo estábamos mostrando con la historia de Adán, lo primero que tenemos hoy día es nuestro lado físico, nuestro lado, lo primero que recibimos de hecho de nuestros padres es nuestro lado animal, podríamos llamarlo así, porque también compartimos esa característica con los animales mamíferos. Nacemos de una madre por vía de un parto, ya sea natural o cesárea, pero nacemos de una madre y nacemos igual que los animalitos, en el sentido que biológicamente estamos con visión, con sentidos abiertos, con posibilidades de caminar, de desplazarnos, etc. Y entonces nacemos todos primariamente físicamente, o aquí nos habla animalmente. Y después tendría que suceder un nacimiento o una vida espiritual. Pero ¿cómo es eso? ¿Cómo es el tema de lo animal y luego lo espiritual? ¿Cómo podemos entenderlo? Esto tiene también un trasfondo en Jesús, porque Jesús también tocó este tema. También esta idea del nacimiento espiritual se lo trató con un gran personaje de la antigüedad que fue Nicodemo. Y quiero citar parte de ese diálogo para ir entendiendo quién es este espíritu vivificante y cómo es esto del tema espiritual. Quiero que revise Juan capítulo 3, porque hay un diálogo muy interesante de Jesús con un doctor de la ley, con un estudioso de la Torá, que es Nicodemo. Y Nicodemo precisamente tenía algunas dudas y quería entender algunos conceptos que Jesús enseñaba habitualmente a través de parábolas, y va con Jesús de noche. Y Jesús, antes de que él incluso pregunte, le da una gran verdad, que es, tenemos que relacionarlo con los versículos de hoy día. Le dice en el capítulo 3, versículo 3, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús se está refiriendo a la necesidad
de un nuevo nacimiento, uno espiritual, y en el versículo 5, un poquito más adelante, le vuelve a insistir lo mismo. Le dice que si no naces del agua y del espíritu, entonces no puedes ni ver ni entrar en el reino de Dios. Entonces Nicodemo, en su mente también, que no había entendido este concepto, le pregunta, bueno, ¿acaso puede un hombre siendo viejo volver al vientre materno para volver a nacer? Estás hablando de eso, parafraseando a Nicodemo, eso le estaba tratando de preguntar a Jesús. ¿Puede volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? De eso me estaba hablando. Y Jesús le dice, mira, lo que es nacido de la carne es carne, pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y no te maravilles que te haya dicho que es necesario nacer de nuevo. Y si lo relacionamos con el versículo que estamos estudiando, esa es la verdad. Nosotros nacemos físicamente en un momento en este mundo por medio de nuestros padres, pero necesitamos nacer espiritualmente posteriormente. No es lo mismo nacer y tener vida biológicamente y caminar, respirar, eso es, podríamos decir, existir, pero eso no es espiritualmente estar vivo. Jesús en realidad en ese pasaje no le da una respuesta concreta ni como una receta o algo más sencillo a Nicodemo, lo deja un poco inquieto. Incluso le dice, tú siendo maestro de la ley, tú enseñando a otros, no puedes entender esto, que el que nace la carne, carne es, y el que nace el espíritu, espíritu es. Y más adelante, en versículos 13 y 15, le da algunas claves que quiero rescatar. Dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Para todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo en realidad lo que está haciendo con Nicodemo es apuntando a que para alcanzar la vida eterna, para alcanzar la trascendencia de ir a la eternidad, se debía nacer de nuevo. Y nacer espiritualmente o nacer de nuevo lo relaciona íntimamente con creer en Él, con entender que Él viene del cielo, que descendió desde el cielo para darnos vida. Entonces ahí ya empezamos a entender un poquito más de qué se trata este tema de lo espiritual. Lo primero es animal, lo segundo es espiritual. Volvamos ahora al versículo 47 para seguir aclarando. Versículo 47 del capítulo 15 de 1 Corintios dice, el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Aquí nos va a dar el nombre o el personaje un poco incógnito de quién es ese espíritu vivificante. El primer hombre está hablando de Adán, claramente, es terrenal. Y sabemos que de él recibimos todo con defecto, todo lo que tenemos naturalmente viene de él y está un poco defectuoso por causa del pecado. Pero el segundo hombre dice que es el Señor, está apuntando a Jesús. El segundo hombre, el segundo Adán, el postrer Adán, es Jesús mismo. Él es el del cielo. Y aquí tenemos que nuevamente pensar en por qué Jesús es del cielo. Bueno, pensemos primero en su concepción. Aún su nacimiento fue diferente al de cualquiera de nosotros. Sabemos que Jesús nació de una virgen que no había tenido relaciones íntimas con ningún hombre. Y efectivamente, cuando esa mujer recibe la noticia por el ángel Gabriel de que iba a concebir, ella pregunta, ¿cómo va a ser esto? Porque yo no conozco varón. Y el ángel le contesta en Lucas 1:35, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Lo que ocurre con Jesús es un nacimiento diferente al de cualquier hombre en la tierra. Interviene Dios mismo en el vientre de María para que conciba y se forme una persona que tiene características compartidas con nosotros, pero finalmente es concebido directamente desde el cielo. Y así vemos a un Jesús que crece, se desarrolla de una manera totalmente diferente, porque Él es santo, si bien tenía necesidades biológicas, pero en su corrupción humana, en nuestro daño que tenemos a partir de Adán, Él no muestra ninguna alteración, sino que se mantiene en un estado de santidad. A pesar de haber tentaciones, Él siempre insistía en todos sus diálogos que Él venía del cielo, que Él había escuchado palabras de Dios y que esas palabras Él retransmitía aquí en la tierra. Aún a Pilato le dice que su reino no era de este mundo. ¿Por qué? Porque si fuera de este mundo vendrían sus siervos y tratarían de librarlo, pero su
su reino no es de esta tierra. Todo lo que él quiso transmitir eran palabras y un mensaje del cielo. Y él mismo, a su vez, era alguien que venía directamente del cielo, que no tuvo un nacimiento como cualquiera de nosotros. ¿Por qué entonces es importante hacer este punto? Porque si queremos entender que Cristo es el que viene del cielo, es el que bajó del cielo, tenemos que también situarlo en esa misma calidad. No tiene la misma calidad nuestra, no nació como uno de nosotros, y por lo mismo los que lo vieron a un hombre lleno de gracia y de verdad, como dice Juan, y vieron entonces a un representante, a un mensajero del cielo. Sigamos con el versículo 48, que nos explica las consecuencias de tener un primer nacimiento versus tener el segundo nacimiento, o dicho de otro modo, seguir el modelo de Adán solamente o seguir el modelo del segundo Adán. Dice, versículo 48, ¿cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. En la práctica, nacer con el modelo humano, solamente vamos a poder replicar lo que Adán hizo. Adán desobedeció, efectivamente después tuvo familia, progresó en la tierra, pero algún día en su momento murió en esta tierra. Y toda su descendencia empezó a exhibir el mismo patrón de comportamiento que Adán les entregó. Por eso tenemos la historia de Caín y Abel, el cual uno de sus hermanos, Caín, mata a su hermano Abel. Y empezamos a ver así los versículos siguientes de la Biblia, cómo la maldad, como la desobediencia, específicamente el desobedecer a Dios, le trajo tantas consecuencias a la humanidad, que al capítulo 6 de Génesis vemos que la maldad ya en la tierra es mucha, y Dios decide mandar un diluvio. Y así continuamos con toda la historia del Antiguo Testamento, mostrándonos una y otra vez que nuestra naturaleza falla, que nuestra naturaleza es pecaminosa, que nuestra naturaleza habitualmente, a pesar de saber lo bueno y lo malo, termina siendo lo malo. Esa es la gran desgracia que nos hereda Adán. Y por eso dice, ¿cuál es el terrenal? También así los terrenales. Es una manera de decir que si nosotros somos derivados de ese Adán terrenal, también vamos a exhibir el patrón de comportamiento de Adán. Y es un punto muy importante porque es una enseñanza que deja muy clara la Biblia, que estamos todos corrompidos, que todos estamos dañados a partir de lo que Adán hizo. Y no podemos ir en contra de esa naturaleza, no podemos ir en contra de la maldad que naturalmente tenemos. Yo no sé, y quiero hablar a su interior, a su honestidad, porque muchas veces usted a lo mejor ha querido cambiar, ha querido salir de una adicción, ha querido sacar de su vida un pecado que le estorba, que le da problemas, y no puede y se siente imposibilitado, hace su mejor esfuerzo, trata de alcanzar su mejor manera, ya sea confesándose, ya sea yendo a algún lado para sentir en una iglesia que va a poder tener la fuerza para cambiar. Pero vemos que caemos, vemos que fallamos y vemos que nuestra maldad a veces es tan abundante que nos preguntamos ¿por qué soy así? Y si usted es honesto consigo mismo, tiene que preguntarse, porque yo también me lo pregunté, ¿por qué no puedo batallar con esto? ¿Por qué no puedo dejar de hacer esto? Si sé que es malo, a veces nos comportamos peor que un animal, en el sentido que los animales a veces cuando hacen algo y les va mal, aprenden, pero a veces el ser humano vemos que no aprende cuando ha fallado. Bueno, acá nos está dando la respuesta. Si tenemos la imagen de Adán, si somos de los terrenales, vamos a replicar esa imagen. Y quiero poner un ejemplo para hacerlo aún más gráfico. Si usted tiene una paloma y un buitre, ¿qué es lo que va a hacer la paloma por naturaleza? Comer granos, comer semilla. Pero el buitre por naturaleza come carroña. Si usted quiere que la paloma coma carroña, y aunque le ponga la carroña delante de ella por naturaleza se va a resistir, va a ser imposible que usted pueda abrirle la boca, el pico y tratar de meter carroña en su carne. En cambio el buitre va a despreciar la comida buena, la semilla, porque su naturaleza es carroñera, porque su naturaleza es así y va a hacer lo que la naturaleza le manda. Por tanto, nuestro comportamiento no es nada más que el reflejo de quienes somos. Si somos materia natural, si somos descendientes biológicos de Adán, vamos a replicar ese patrón. Y no tenemos ninguna posibilidad de cambiar, a no ser que haya un nacimiento espiritual, que haya un cambio de nuestra naturaleza. Por eso el versículo 49
es tan claro y nos dice: así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Y esa es la pregunta: si usted quiere seguir trayendo solamente la imagen del terrenal, la imagen de un hombre que solamente vive conforme a sus impulsos, a sus deseos, a su comportamiento animal, por algo lo llama animal, que no puede a veces resistirse ante la tentación y el pecado. Si nosotros queremos romper ese círculo vicioso, si nosotros queremos salir de eso, no se trata de un esfuerzo humano, no se trata de que usted se vaya al Tíbet a meditar y a tratar de oprimir esos impulsos o contenerlos, como también enseña el budismo, de llegar a no sufrir para poder tener una vida mejor, una vida de sabiduría. Cualquier esfuerzo humano, cualquier libro de autoayuda que usted trate de buscar para cambiar esta realidad que es tremendamente comprometedora, que tremendamente nos daña, no tiene otra solución más que, como nos dice aquí, traer ahora la imagen del espiritual, traer la imagen de Cristo a su vida. ¿Cómo es posible esto? Y esa es la pregunta del millón. Si no se trata de hacer un esfuerzo humano, no se trata que usted se pele de rodillas todas las noches pidiéndole a Dios que le saque la maldad. No va por ahí, sino que la Biblia, y en esto no podemos equivocarnos, nos habla de traer o adquirir una nueva naturaleza que es en Cristo Jesús, que es porque Él vino del cielo, porque Él es el Espíritu vivificante, porque Él es el que le puede dar verdadera vida y puede cambiar esta naturaleza tan corrompida. Quiero que abra su Biblia en Efesios 2 y vamos a leer el 4 y 5, porque ahí está la respuesta, cómo podemos tener esta imagen del cielo. Dice esos dos versículos algo que es hermoso, poéticamente hablando. Dice: pero Dios, que es rico en misericordia. Pero Dios, depende de Dios y de su misericordia, que por su gran amor con que nos amó, aún nosotros estando muertos en pecados, estando muertos espiritualmente, ahora nos da vida juntamente con Cristo. Y dice, entre paréntesis, por gracia sois salvos. Ese es un regalo de Dios, es un regalo de su misericordia, de este Dios que no quiere dejar que usted esté más en esa condición humana, depravada, dañada, corrupta, que peca y que no tiene incansablemente una solución, a pesar de que a lo mejor la ha buscado. La ha tratado de buscar en ser un hombre religioso, en un hombre moralmente correcto, y se ha esforzado en lo humano. Ha buscado libros de autoayuda, ha buscado en psicología. Yo no sé, no conozco su vida completa, pero ciertamente que mucha gente ha buscado en otras fuentes, en otras formas de lograr limpiarse y lograr ser una mejor persona. Pero créame, y en eso insisto, no nos podemos equivocar. La Biblia nos enseña que solamente por la obra de Dios en nuestra vida, es solamente por creer en este Cristo, es porque Él es el que le puede dar vida espiritualmente hablando. Y de ninguna manera usted va a poder cambiar solo. De ninguna manera usted va a dejar de pecar porque le plació, porque hay una naturaleza corrompida que lo va a impulsar a eso. Y es un impulso, créame, fuerte, que todos lo hemos sentido y vivido. Por lo tanto, necesitamos traer la imagen de este Señor espiritual, que es el Señor del cielo, que es Cristo Jesús. Y le cuento un secreto: lo mejor es que el que va a Cristo arrepentido, Él no lo echa fuera. Así lo dice en Juan 6:37, el que viene a mí no le echo fuera. Y este es un gran incentivo para que hoy día que me está escuchando, que se está dando cuenta de su peor problema, que su peor problema es cambiar, es hacer de otra manera las cosas. Entonces necesita fundamentalmente a Cristo, lo necesita. Y no es optativo, no es una posibilidad más, es la única posibilidad, es la que le va a cambiar su vida. Aunque no entienda la Biblia, aunque nunca haya ido a una iglesia, usted necesita a Cristo. Y lo más importante para llegar a Él es que reconozca. El principio del arrepentimiento es reconocer que está mal. Es decir, Señor, sí he fallado, sí he hecho mal las cosas. Es ciertamente como lo está diciendo tu palabra. He traído solamente la imagen del hombre natural, el de Adán, el que seguía pecando, el que seguía fallando, que sus hijos pecaron, y así vemos descendencia a veces cada vez más dañada. Pero no quiero más eso y necesito hacer un cambio. Entonces tiene que ir a Cristo y tiene que ir arrepentido.
Y muchas veces lo que nos impide llegar a Cristo no es que no conozcamos de Él, no es que no sepa la Biblia, no es que tenga temor a una iglesia, es finalmente nuestro orgullo que no quiere reconocer lo que nos dice la Biblia, cómo somos. Y que como un gran espejo lo desnuda y lo pone al frente con todos sus defectos. Entonces quiebre su orgullo, acérquese a Él, porque el que va a Cristo no le echa fuera y necesita entonces creer desesperadamente en Él. Aún para motivarlo quiero dejar el último versículo, el versículo 50, para que no nos equivoquemos en este punto que es el más trascendental, el punto más importante, diría yo, de este pasaje. Dice el versículo 50, pero digo esto, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Pablo quiere que con toda honestidad usted entienda que aunque haga cualquier esfuerzo humano, no puede entrar al cielo, al reino de los cielos. Yo muchas veces he dicho desde este púlpito, en otras ocasiones, en otras reuniones, cuando nos juntábamos, que veía habitualmente en la iglesia, ante un duelo, ante un funeral, al sacerdote diciéndole a las personas, para darle algún tipo de consuelo, que esa persona, por ser buena, por haber hecho tal o cual cosa, estaba directamente llegando al cielo. Pero acá este versículo no está negando esa posibilidad. Porque nos dice que la carne y la sangre, tal cual como somos en nuestro lado natural, no puede entrar en el reino. Si no naces de nuevo, le dijo Nicodemo, no puedes ni ver ni entrar en el reino de los cielos, le dijo Jesús a Nicodemo. Por lo tanto, necesitamos cambiar esa condición. Necesitamos. Por más que nos esforcemos, no hay nada de un esfuerzo humano que logre compensar eso. Necesito a Cristo. Y como dice un predicador, si usted nace 2 veces, va solamente a morir una vez. Pero si nace una sola vez, nace solamente como Adán y replica ese patrón de comportamiento, entonces va a morir 2 veces. Va a morir físicamente y va a morir en el infierno. Este es el gran deseo del Señor. No es el deseo mío de Pablo Ávila que está hoy día hablándoles a ustedes, sino que es el deseo de Dios, que usted pueda cambiar, que usted pueda hacer las cosas diferentes, que usted pueda crecer conforme a la imagen de este ser espiritual que es Cristo Jesús. Que usted traiga esa imagen que viene del cielo, ese reflejo del cielo, y lo incorpore a su vida. Pero nada más lo puede hacer Dios, nada más lo puede hacer Dios cuando usted se entregue a Él, cuando usted vaya a Él, cuando usted busque respuestas en Él. Y no pierda el tiempo en ir a otros lados, no pierda tiempo haciendo más esfuerzos humanos. Quiere dejar de lado su pasado, quiere dejar muchas cosas que hizo. Bueno, vaya a Cristo. Es el único que nos va a despertar espiritualmente. Y me recuerdo mucho de una película antigua, que es Matrix. Algunos seguramente la vieron. Cómo este hombre es despertado de esa realidad paralela que pensaba que todo lo que veía, todo lo que sus ojos recibían como información era lo real. Pero sencillamente se le convida una pastilla y él despierta la realidad y se da cuenta que la realidad es otra. Y que las cosas que él pensaba que eran concretas y reales realmente no existían. Piense que eso es así en cierta medida. Que todo lo que vemos, todo lo físico que podemos tocar es una realidad que algún día se va a acabar. Nuestro cuerpo incluso van a acabar, porque dice que del polvo eres y al polvo volverás en Génesis. Y eso va a pasar en algún momento, vamos a quedar deshechos. Y esa materia que hoy día existe en nosotros va a quedar en un cementerio. Va a quedar para comida de gusanos. Lamentablemente tenemos que decirlo con esa verdad. Entonces cambie su manera de pensar y acérquese a Cristo. Venga, deje el orgullo, deje la rebeldía, deje muchas excusas, porque finalmente son excusas. Es que no, es que la gente en la iglesia es así, es que me van a pedir que haga esto. Su problema principal está dentro de usted, no está en las personas que los rodean, no está en el mundo, no está en la sociedad, no es el problema de la economía, no es el virus. Somos nosotros, dentro de nosotros. Y necesitamos cambiar esa naturaleza pecadora. Solamente lo hacemos a través de Cristo, solo hacemos con su imagen en nosotros. Por tanto, hermanos y amigos que nos ven, esta es la verdad que nos muestra Dios. Esto es el secreto de conjugar en un mismo ser
un lado físico, material, con un lado espiritual. Así como decía en el principio, esta mente y cerebro que se vinculan, pero no sabemos internamente cómo lo hacen para que los pensamientos fluyan a través de procesos bioquímicos. También cuando usted nazca espiritualmente no va a saber mucho cómo estas dos cosas se dan en un mismo ser, pero las creemos porque Cristo las enseña, porque la Biblia las enseña. Y espero que usted pueda nacer espiritualmente. Ese es mi deseo de todo corazón. Si tiene una relación personal con Cristo, si cree en Él y deposita toda su fe, toda su confianza en el Señor que viene del cielo. Traiga esa imagen a su vida, traiga ese modelo a su vida, pero dentro suyo, no con un esfuerzo externo humano, sino que esté dentro para que sea el motor de cambio, el motor que le da vida finalmente espiritual a su vida. Oremos. Señor, te doy tantas gracias por compartir tu palabra. Señor, cuando analizamos que estamos sencillamente existiendo, pero no viviendo espiritualmente, nos damos cuenta de nuestra necesidad de ti. Quiero que ayude, Señor, a todos los que han oído esto que hemos conversado, que realmente seamos honestos delante de ti, honestos consigo mismo, para darnos cuenta de nuestra falencia, de nuestro camino equivocado, de todas esas conductas que no son buenas, Señor, y que nunca queremos reconocer, nunca queremos cambiar. Pensamos que echándole la culpa a otras personas y a otras situaciones, o porque nos dañaron en la niñez, etcétera, etcétera, es lo que deberíamos justificar nuestra conducta. Pero, Señor, tú nos enseñas que vamos a estar en problemas si no cambiamos esta naturaleza. Y tú nos das la oportunidad a través de la imagen de este hombre celestial, de este que vino del cielo y que nos viene a dar vida gratuitamente, podemos tener la opción de ser cambiados. Pero, Señor, que nada de orgullo, que nada, Señor, de las cosas que a veces nos aferramos en esta vida nos impidan acercarnos a ti, nos impidan creer en ti y creer que nos puedas dar vida y que nos puedes hacer un cambio interior tan profundo que pueda notarse, que podamos tener y parecernos cada vez más a ti. Señor, ayúdanos. Necesitamos la imagen del cielo, necesitamos traer la imagen de Cristo a nuestras vidas para que el mundo también te vea a través de nosotros, Señor. Gracias por este mensaje, gracias por esta ocasión de poder compartir tu palabra y que nos ayude y que nos guíe para todos, Señor, los que necesitamos más de ti. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Bien, me despido, le doy muchas gracias por la atención. Estaremos viéndonos el martes en un estudio más en este mismo lugar, usted en su misma casa, y espero que sea de mucha bendición y que medite en lo que hemos compartido. Muchas gracias y muchas bendiciones para ustedes. Vivir es Cristo.